Bien, pues seguimos con nuestro tutorial de electricidad en Mister 5. Recordamos muy brevemente, en el vídeo anterior acabábamos de ver que un núcleo, aquí teníamos un núcleo con sus cargas positivas, sus cargas neutras, protones y neutrones respectivamente. Habíamos visto que electrones que giraban en las órbitas alrededor, podía haber un momento cuando un átomo como este estaba equilibrado, la carga estaba equilibrada, pero al lado había otro cuya carga no estaba equilibrada, supongamos que solo había un electrón, girando, pues habíamos visto que ciertos electrones libres podían saltar al átomo adyacente que estaba cargado positivamente. Sabemos que cargas positivas y negativas se atraen, con lo cual este se podía haber atraído por el de la derecha y saltar. Bien, si eso lo imaginamos a escala de manera continua, es decir, que esto está pasando con un montón, millones de átomos que están adyacentes, démonos cuenta que al producirse esto veíamos que este, el de la izquierda, entonces quedaba desequilibrado, quedaba con carga positiva y podía haber otro equilibrado a su izquierda en el que se produjera el mismo efecto. Entonces, ese efecto se puede propagar en cadena, es lo que representamos en este esquema. Podemos ver que tenemos un montón de electrones de átomos, en los que los electrones van saltando, lo vemos ahí, uno detrás de otro. Entonces, ¿cómo se puede producir? Y ahora aquí ya entra la definición de fuerza, vamos a ponerlo por aquí, fuerza electromotriz. ¿Cómo podemos hacer que esto se produzca? Es decir, que estos saltos de electrones sean de manera continuada, porque démonos cuenta que al final estos saltos continuos de electrones al final es corriente eléctrica. Recordemos, corriente eléctrica, en el vídeo anterior habíamos visto que era la circulación de cargas o electrones, en este caso electrones, a través de un circuito eléctrico cerrado. En este caso, si unimos la borna, que lo vamos a ver ahora, va a ser la borna negativa, la unimos con la positiva, con un cable, pues entonces estamos haciendo un circuito cerrado. Entonces, para conseguir que haya circulación de electrones, es decir, que se muevan del polo negativo al polo positivo, como ocurre, ¿esto cómo se consigue? Se consigue con una fuerza electromotriz, que es lo que hemos pintado aquí. Una fuerza electromotriz puede ser o bien una pila o bien un generador de corriente alterna. Generador de corriente continua o generador de corriente alterna. Eso explicaremos ahora un poquito más adelante qué es cada cosa. Bien, entonces, ¿cómo provocamos este movimiento de electrones? Pues lo vamos a hacer con una fuerza electromotriz que a su vez produce un salto de potencial o una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Estamos introduciendo ya muchos conceptos que vamos a ir poco a poco presentando. ¿Qué es una diferencia de potencial? Pues para que el alumno lo entienda, imaginémonos un salto de agua. Habremos visto una cascada de agua, imaginemos que el río viene por aquí, entonces en una cascada de agua se produce un salto en si nosotros cogemos un tramo de este agua, al tener una masa, nosotros sabemos que aquí la energía potencial es mayor que abajo. Es decir, arriba el agua tiene mayor energía que abajo, energía potencial. La cinética es otra. Entonces, muchas veces, precisamente para mover una turbina abajo, la central eléctrica, ¿qué es lo que se hace? Se pone un salto de agua, que es aprovechar la ley de la gravedad. Para estas partículas de agua tienen mayor altura aquí que aquí, con lo cual tienen mayor energía potencial. Pues aquí vamos a hacer algo similar. Lo que vamos a provocar una diferencia de potencial, pero en este caso, en lugar de gravitatorio como teníamos aquí, vamos a hacer una diferencia potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Entonces, con esta diferencia de potencial eléctrico, que eso lo provoca una pila, conseguimos que se produzca este movimiento de electrones. Ahora la siguiente pregunta sería, vamos a ir representando aquí un circuito. En circuito lo iremos viendo, haremos algún vídeo específico para estas cuestiones, pero en un circuito la diferencia de potencial se representa la fuerza electromotriz, esta pila, se representa así, con dos rayas, una más larga que otra. A la raya más larga es la borna positiva, habrán visto ustedes que en las pilas siempre hay un más y un menos. Bueno, pues esa es la borna positiva y la borna negativa. Todos los electrones, ¿qué hacen? Pues los electrones lo que hacen es circular desde la borna negativa a la positiva, es decir, están haciendo este recorrido, como explica
el diagrama. Ven ahí los saltos de electrones, entonces viajan de esa manera y regresan a la borna positiva. Típicamente, nosotros, vamos a representar aquí otro en paralelo. Típicamente, lo que nos han enseñado y el convenio de signos que existe, y es así, es que la electricidad va del positivo al negativo, es decir, tiene este sentido. Pero realmente lo que ocurre en la física real es justo lo contrario. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tomamos justo lo contrario, el sentido justo contrario del que realmente ocurre? Porque el bueno, como los electrones viajan, es este sería incorrecto desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista práctico, vamos a ponerlo por aquí, nosotros tomamos siempre este modelo, es decir, tomamos que los electrones o la electricidad, la corriente eléctrica circula así. Desde el punto de vista práctico este es correcto. ¿Y por qué? Pues porque cuando se estableció el primer convenio de signos, al final esto es un convenio, se decidió que fuera así porque se desconocía realmente, los físicos entonces desconocían exactamente qué es lo que está ocurriendo aquí, lo del salto de electrones que hemos comentado antes, no se conocían los electrones. Entonces se estableció que la corriente viajaba de la positiva a la negativa. Pero realmente nosotros, por lo que he explicado antes, realmente viajamos de la negativa a la positiva. Por la razón de que los electrones van saltando hacia posiciones positivas. Tienen carga negativa, antes se desconocía si la carga de electrón era negativa o positiva. En la física moderna, ya sabiendo que la carga de electrón es negativa, sabemos que viajan a posiciones positivas. Es por ello que el sentido real sea este. Este es el físico real, pero el práctico, el que nos vamos a quedar, luego ya lo que se decidió es que nos iba a cambiar el convenio original, y por lo tanto en el convenio original era de más a menos. Bueno, pues así vamos a representar siempre nuestra intensidad. Pero el alumno debe saber que realmente los electrones están viajando justo en el sentido opuesto. Bien, el siguiente, dos apuntes más. Hemos hablado de corriente continua y de corriente alterna. La corriente continua, ¿cómo se define? Una pila, las pilas que ustedes utilizan actualmente son de corriente continua, y esto es que siempre los electrones viajan en el mismo sentido, que sería, bueno, pues el que hemos representado aquí en nuestro esquema, de la negativa a la positiva, aunque luego en el circuito nosotros, como decimos, sobre el papel lo representemos al revés. Y luego estaría la corriente alterna. Para la corriente continua, que la fuerza electromotriz, que es lo que hemos aprendido en este vídeo, sería una batería, como hemos explicado, y en la corriente alterna los electrones cambian su sentido, cambian el sentido. Esto sería un alternador porque alternamos el sentido de la corriente, irán hacia un lado y hacia otro. Esto, la batería se representa con este signo que hemos visto, típicamente, el alternador se representaría con este otro símbolo. Haremos un vídeo específico para símbolos. Ahora lo importante es que el alumno vaya entendiendo qué es la fuerza electromotriz, cómo se produce ese trasvase de electrones y cómo lo representamos. Un último apunte en este vídeo. Podríamos tener o aparecer al alumno la pregunta, le podría surgir de por qué algunos materiales conducen tan bien y otros tan mal. Bueno, pues eso es debido a que los electrones, estos que vemos aquí exteriores, se mueven más fácilmente o no. En los aislantes, estos electrones no se mueven, serían en un plástico, una madera, los átomos del plástico o la madera, estos electrones tienen una enorme dificultad para moverse, no son capaces de moverse, por lo tanto no son capaces de saltar, por lo tanto no son capaces de transmitir. Sin embargo, en los metales, los átomos de los que están formados los metales, presentan extraordinaria facilidad para que estos electrones salten de un átomo a otro. Por ello que son tan buenos conductores, y cuando establecemos este circuito pues utilizamos un metal. En concreto utilizamos, por ejemplo, el cobre, que es un gran transmisor de electrones de unos átomos a otros. Bien amigos, hemos aprendido lo que es la fuerza electromotriz de manera básica, de manera inicial, y ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más y vamos a comenzar a aprender ya algunas leyes muy importantes de la electricidad, en concreto la ley de Ohm, que es la que vamos a tratar en el siguiente vídeo. No se muevan, nos vemos enseguida. Hasta ahora.